a Primera de Timoteo. Es una carta que estamos recorriendo hace ya unos meses. Y estamos comenzando el capítulo 6 de Primera de Timoteo. Hoy vamos a leer solamente los 2 primeros versículos, que son parte de la estructura que está antes. Es decir, todo el capítulo 5 y estos 2 versículos del capítulo 6 forman todo un cuerpo de enseñanza que ahora vamos un poquito a explicar, pero vamos a leer esos 2 primeros versículos. Luego vamos a pedirle al Señor que esté guiando todo este tiempo con su palabra. ¿Sí? ¿Leemos? ¿Sí? ¿Lo encontró? Sí. Dice versículo 1: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos a orar. Señor, pedimos por favor que nos instruyas a través de tu palabra, que tu consejo que encontramos en estas páginas sean realmente un alimento suficiente para saber cómo vivir como creyentes. Y por eso pedimos por favor que a través de tu Espíritu Santo estés aplicando estas verdades a cada uno de tus hijos, Señor. Pero si hay corazones aquí que no son tus hijos y que no conocen a nuestro Señor y Salvador, por favor, ten misericordia de esas vidas y muéstrales que podemos vivir de esta manera solamente por la vida que tenemos en Cristo. Dales el arrepentimiento y la fe que necesitan para reconocer su pecaminosidad delante de ti, Señor, pero también para reconocer que solamente en ti hay vida. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, poder estudiar juntos la palabra de Dios y llegar a temas tan cotidianos, ¿no? Como es, bueno, le pusimos de título al sermón de hoy, el cristiano y su trabajo. Esto es precioso porque es la manera en que Dios trabaja en la vida de los creyentes, ¿no? A través de su palabra. No solamente hablamos de cosas eternas, y no solamente hablamos de la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino también de cómo ahora el cristiano vive, ¿no? En cierta manera, y de hecho Dios salva al pecador para darle una nueva vida, pero no una vida que uno le espera allá en la gloria, sino una nueva vida hoy. Hoy. Por eso mi hermano oraba y varias veces repitió la frase: nosotros que somos cristianos. ¿Se ha preguntado qué es un cristiano? Son preguntas, a mí me gustan las preguntas, hacer preguntas, soy preguntón. Y por ejemplo hay preguntas como ¿qué es el Evangelio? Que es una buena pregunta, ¿no? Preguntarse, bueno, ¿qué es el Evangelio? Y responderla. No se la voy a responder, pues, para otra predicación. O ¿qué es la iglesia? En el verano, en enero, hicimos toda una serie de predicaciones tratando de responder ¿qué es la iglesia? Bueno, ahora, ¿qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Parece una pregunta obvia, ¿no? Pero obviamente no me atrevo a dar por sentado de que usted sabe qué es un cristiano. Si tuviera que usar pocas palabras, un cristiano es un discípulo de Cristo. Eso es un cristiano. Un seguidor incondicional de Cristo. Eso es un cristiano. Para dar una definición corta y bíblica, ahí en Hechos, en capítulo 11, vemos que los cristianos, cuando estaban en Antioquía, ahí fueron llamados cristianos por primera vez. ¿Por qué razón fueron llamados cristianos? Bueno, por su manera de vivir. Sus vidas reflejaban eso. Sus vidas reflejaban que seguían a Cristo.
que eran discípulos incondicionales de Cristo. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Los cristianos, bíblicamente hablando, son seguidores y, para usar un término bíblico, son esclavos de Cristo, donde quiera que estén. Donde quiera que estén, los cristianos son esclavos de Cristo. No existe entonces esa noción de separar la vida del cristiano, ¿no? Hay cristianos que separan su vida secular o su vida en el mundo y su vida cristiana. ¿De qué manera lo hacen? Bueno, fácilmente, a través de actividades. Bueno, esta actividad es de mi vida cristiana y esta actividad es de mi vida secular. No, mi hermano, si usted es cristiano, es un discípulo de Cristo y un esclavo incondicional de su Señor. Es un hecho. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No existe esa dualidad. El cristiano no vive esa dualidad. El cristiano en quien el Señor ha obrado salvación no puede vivir de esa manera. El Señor le ha dado arrepentimiento, le ha dado fe a aquel que ha visto su condición perdida delante de Dios, ha corrido a Cristo y ha encontrado en Cristo su único tesoro. Su único tesoro. Cristo se convierte entonces para el cristiano lo más preciado, el todo de su vida. Cristo para el creyente es el todo de su vida. Ahora le sigue y ahora es un discípulo. Eso es un cristiano. En pocas palabras, podríamos hablar mucho más. No es cristiano entonces, y esto puede sonar raro, ¿no? Pero no es cristiano alguien que se junta con otros cristianos. Eso no es un cristiano. Eso es alguien que se junta con otros cristianos. No es cristiano, y que no quiero que se me malentienda, no es cristiano aquel que lee la Biblia o que ora, que está muy bien, y de hecho el cristiano lo hace y lo tiene que hacer. Leer la Biblia, orar, juntarse con otros cristianos. Pero no lo define eso, sino que el cristiano es aquel que, como dijimos, sigue a Jesucristo durante toda su vida. Durante toda su vida, incondicionalmente. Juan Calvino escribió un pequeño libro precioso, que si lo puede, bueno, aquellos que les gusta leer, ¿Cómo debe vivir el cristiano? Se llama. Es un pequeño librito. Pero dice lo siguiente, este autor: cuando estábamos dispersos y descarriados como ovejas, perdidos en el laberinto del mundo, Dios nos encontró y nos reunió con Él. No es que entremos en comunión con Él, con Dios, por los méritos de nuestra propia santidad. Más bien primero nos aferramos a Él y luego, habiendo recibido su santidad, le seguimos a donde quiera que nos llame, porque es característico de su gloria que Él no tenga comunión con el pecado y la impureza. La santidad es la meta de nuestro llamado, por lo cual debemos fijar de continuo nuestra mirada en ella si queremos responder debidamente al llamado de Dios. Y pregunta el autor, ¿con qué propósito nos sacó Él de la maldad y la contaminación de este mundo, de maldad y contaminación en la que estábamos sumergidos, si nos permitimos revolcarnos en semejante maldad y contaminación por el resto de nuestras vidas? Asimismo, si nos consideramos como parte del pueblo de Dios, las Escrituras nos dicen que vivamos como ciudadanos de la ciudad santa de Jerusalén, la cual Él ha consagrado para sí, porque he aquí no tenemos una ciudad permanente, sino buscamos la que ha de venir. Es vergonzoso, sigue diciendo, que los habitantes de la ciudad santa la contaminen con su impureza. No es correcto que el santuario donde habita Dios se parezca a un establo inmundo. Fin de la cita. ¿Por qué razón Dios envió a su Hijo? ¿Solo para perdonarle de sus pecados y llevarlo al cielo? ¿Eso es un cristiano para usted? Cuando alguien dice que es cristiano, está proclamando su identidad
Y su identidad, mi hermano, está cimentada en Jesucristo, porque usted se ha convertido en su discípulo, a causa de que en la salvación Él, ¿sabe qué? Y lo dice la palabra de Dios, en la salvación Él nos ha comprado, dice, con su sangre. Nos ha comprado. Hay una negación de uno mismo. Hay una esclavitud hacia un nuevo amo. Lo dice Pablo en Romanos 6. Ya no somos esclavos del pecado, sino siervos de justicia. Y déjeme decirle, en la traducción en español es bastante suave, pero siervo de justicia es esclavo de justicia. Esclavo de justicia. Hay una nueva esclavitud. Hay un nuevo Señor. Como dice Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Lo cantábamos recién. Lo repetíamos, vivir es Cristo. Yo dije, esta canción, ¿cuándo la elegimos? No sabía que la íbamos a cantar. Pero para mí el vivir es Cristo, decía Pablo. Para todo creyente el vivir es Cristo. No existe otro tipo de vida para el creyente. Pablo le escribe acá a Timoteo para ordenar la iglesia, para ordenar algunas cuestiones puntuales. De hecho, en capítulo 3, versículo 15, le dice, porque si tardo, sepas a Timoteo y al resto de la iglesia, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Esos son los cristianos. La iglesia no es la reunión. No es voy a la iglesia, no. La iglesia son las personas, los creyentes, entre los cristianos. A Pablo, fíjese, no le preocupa las actividades, no le preocupan los horarios, las reuniones, sino le preocupa cómo se conducen los cristianos, cómo vive el cristiano a Cristo. Eso le preocupa a Pablo. Cómo viven los cristianos, cómo viven entre ellos, honrándose unos a otros, como dice versículos 1 y 2, honrando a las viudas, versículos 3 al 16 de capítulo 5, cómo honran a los pastores, por un lado, pero también cómo honran a la iglesia disciplinando a aquellos pastores que pecan. Muy interesante, lo vimos hace unos domingos. Cómo honra la iglesia la elección de nuevos pastores, de nuevos ancianos. Y Pablo continúa acá con esta idea de la honra, muy interesante, para ahora considerar la vida diaria de los creyentes, la vida diaria de los esclavos en relación a sus amos en particular. Y de la misma manera, los cristianos tenemos que evaluar a la luz de las Escrituras todo aspecto de nuestra vida, particularmente los aspectos en las cuestiones laborales. Muy interesante, por eso le pusimos de título El cristiano y el trabajo. Porque, no sé si sabía, pero su vida laboral o su vida en su trabajo no está separada, como dijimos antes, no hay una dualidad, no está separada de su vida como creyente. Y eso es lo que un poco vamos a ver. ¿De qué manera, es la pregunta de hoy, de qué manera glorifico al Señor en mi trabajo? ¿De qué manera? Y acá vale aclarar, no pensamos, cuando decimos trabajo, a veces que enseguida pensamos en el trabajo remunerado, ¿sí? El que usted tiene y le pagan un sueldo, etc. Pero no estamos hablando solamente de eso, sino en los quehaceres diarios. Eso es un trabajo. Hay veces que tenemos esa idea, los hombres, ¿no? En particular, tenemos esa idea de que, bueno, yo trabajo todo el día y traigo. Pero si su esposa está en su casa, sepa que trabaja más que usted. Usted no hace nada. Discúlpeme, quizás sí, se rompe el lomo. Pero su esposa también. No es solamente trabajos remunerados, son los espacios en donde el Señor nos pone. Y siempre hay una autoridad, incluso los chicos, ahora los veo y ya me miraron con qué iba a decir. Los chicos también hacen trabajos en su casa o en el colegio y siempre tienen una autoridad, ¿no? Tienen autoridad en el colegio, los profesores son autoridad, sépanlo, ¿sí? Respeten a los profesores o a los directores, más allá de lo que sean, no importa. Yo sé que dicen, no, el profe todo lo pasamos.
Pero en casa también. Papá y mamá son la autoridad en la casa. Y si hay algún quehacer en la casa, tienen que respetar a la autoridad que tienen sobre ustedes. En última instancia, incluso si usted es autónomo, yo soy monotributista, entonces no tengo jefe. Sí, tiene un jefe. Y todos los creyentes lo tenemos, que es nuestro Señor. Él está observando nuestro andar. Entonces, ¿cómo honramos en esta parte? No nuestro trabajo. No está hablando del trabajo en sí, cómo honramos no nuestro trabajo, sino aquellas personas con quienes trabajamos juntos. De eso está hablando este pasaje. ¿Cómo puedo vivir la sana doctrina conforme a la piedad, como va a decir en versículo 3, en mi vida diaria, cotidiana? Porque usted no se tiene que preocupar solamente si en su iglesia hay un púlpito sano, hay una enseñanza sana, que está bien que se preocupe por eso, pero usted se tiene que preocupar también de que su vida refleje lo que dice en versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma o no toma la forma de la sana doctrina, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones, contienda de palabras, etc. Eso es lo que pasa. Por eso, en primer lugar, ¿cómo honramos a los incrédulos? Versículo 1. ¿Cómo honramos a los incrédulos? Bueno, aparentemente las iglesias a las que acá Timoteo tenía que enseñar y exhortar, como dice al final del versículo 2, esto enseña y exhorta, evidentemente tenía algunas dificultades con la ética de trabajo, qué pasaba, y más en este mundo de esclavitud, que es lo que está hablando acá, todo aquel que está bajo el yugo de esclavitud. Y acá es importante aclarar, es otro paréntesis, para el que no me conoce, sepa que me gustan los paréntesis, pero cuando decimos esclavitud, ¿qué se le viene a la mente? Látigos. Bien, ¿qué otra cosa? Tan tímidos. Bien. Una cadena, unos grilletes, la bola de plomo ahí que la va arrastrando el esclavo. Posiblemente tenemos ese concepto o esa idea formada de una esclavitud racial, particularmente en la zona de Norteamérica. Si alguno vio películas de Hollywood y vio alguna película de esclavos, sabe de lo que estoy hablando. O si está pensando en Sudamérica, y a ver si alguno se acuerda de estos términos, la mita y el yanaconazgo. ¿Se acuerda de eso? Bueno, esa es la parte de historia que me gusta a mí. La mita y el yanaconazgo eran dos formas de la economía, cómo se manejaba la economía en la época colonial, ¿no? Y quizás, el hombre del agua. Gracias. Así se desarrollaba, ¿no? En la mita y el yanaconazgo era una forma de economía que usaban los incas y que después la colonia lo adoptó y lo desarrolló de otra forma. Gracias. Bueno, acá no estamos hablando de ese tipo de esclavitud. Sáquese todas esas ideas, ya pasamos a otra página, porque la esclavitud en el Imperio Romano era parte integral de la economía. Era un componente necesario de esa sociedad. De hecho, no era un sistema perfecto, pero funcionaba. De hecho, en el mismo pueblo judío había este tipo de esclavitud que es muy diferente a como nosotros tenemos este concepto. Y fíjese, acompáñame un segundo a Éxodo capítulo 21. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está primero Génesis, después está Éxodo. Y ahí puede encontrar el capítulo 21. No lo vamos a leer todo, algunos versículos solamente. Ahí desarrolla una serie de leyes sobre los esclavos. Éxodo 21, versículo 2.
dice, si comprares siervo hebreo, es decir, no se anula es posible que un judío comprara o contratara a un siervo hebreo. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo saldrá, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él, etc. Versículo 5, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna. La lesna es una herramienta punzante, como un punzón, y le hará un agujero en la oreja, y será su siervo para siempre. Había leyes, incluso había leyes que cuidaban al esclavo. Fíjese, versículo 26, si alguno hiriere el ojo de su siervo, o sea, si lo maltratara, o el ojo de su sierva, y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente a su siervo, o sea, o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. O sea, era parte de la economía, pero había muchos cuidados. Y de hecho, si lo lee todo, por eso cuando dice acá, los que están bajo el yugo de esclavitud, uno no tiene que pensar ni en los látigos, ni en la cadena, ni en la bola de plomo, ni en nada de lo que imaginamos, sino que era una expresión que no necesariamente habla de carga o de injuria hacia la persona. Más bien es una expresión, como dice un diccionario, de servicio sumiso bajo la autoridad de otro. Eso es. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 11, el Señor, no lo busque, capítulo 11, versículo 28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Precioso. Amén. ¿Viste todo? Claro. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Algunos han romantizado este pasaje y han dicho, claro, el yugo de 2 animales, y uno lleva el yugo y Jesús está al lado y te acompaña. Y bueno, no es lo que dice el pasaje. No. De hecho, para la siembra había yugos individuales. Y eso es lo que está diciendo Jesús acá. Llevad mi yugo, que es ligero y que es fácil. Pero la autoridad es la de Jesús. Y estamos sumisos bajo la autoridad de otro. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, incluso la palabra esclavo, siervo, no tiene una connotación negativa. De hecho, se aplica al Señor Jesús, ¿no? Él es el siervo del Padre. Los cristianos sirven a Dios. Siempre se usa la palabra esclavitud, es una designación noble. En Lucas, sí, busquémoslo, Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pásate, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Y hace la comparación. Así también vosotros, así también los discípulos de Jesús, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso, el día que lleguemos a la gloria, le vamos a decir a Jesús, todo lo que el Señor nos ha ordenado, lo hemos hecho y somos inútiles.
porque lo que teníamos que hacer lo hicimos. Esa es la imagen. Los esclavos acá formaban un grupo distinto. Dentro de Roma, lo dijimos, había esclavos y había dueños de esclavos. Y lo llamativo acá es que se hicieron cristianos. Y entonces las relaciones entre estas personas tenían que ser de manera piadosa. Por un lado, Pablo ve esta realidad. Si usted lee en la Biblia, hay una carta específicamente hablando de un dueño de esclavo y un esclavo, la carta a Filemón, es esa carta. Pero también en Éfeso, en esta iglesia que Timoteo tenía que enseñar, antes Pablo le ha escrito en Efesios capítulo 6, no lo busque, se lo leo, capítulo 6, si lo quiere anotar, versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. La mayoría de los cristianos eran esclavos. La mayoría de los esclavos se habían convertido al cristianismo. No tenemos que pensar en el cristianismo como la gente de la alta alcurnia, diríamos. No, eran esclavos, la mayoría. Sirvan a sus amos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, doulos de Cristo, esclavos de Cristo, eso está diciendo. De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, sea esclavo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ello lo mismo. Estos amos son creyentes también, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Esa es la autoridad. Y que para Él no hay acepción de personas. Él es la autoridad. Él no hace acepción de personas. Y acá los esclavos tenían incluso muchas libertades. Dice un autor que la reputación o cómo el mundo veía a los amos de esclavos dependía de cómo se veían los esclavos. Es decir, si el dueño de esclavos lo trataba mal, le daba latigazos, como pensamos a veces, o andaba con cadenas, era mal visto eso. Y era mala reputación para el dueño de esclavos. Claro, obviamente había incrédulos que tenían esclavos y seguramente los maltrataban. Pero acá los esclavos tenían libertades, podían comprar propiedades, eran parte de la economía, podían tener familia. Y acá en Asia Menor, esclavos llegaron a Cristo. Claro, el deseo de ser libre era algo latente, Pablo lo dice en otra carta, que el que procura la libertad también. Pero acá la preocupación de Pablo no es como se conoce hoy, la justicia social, de la esclavitud, no está hablando de cuestiones sociales. Pablo, de hecho muchos lo ven con cierto recelo a Pablo, porque dicen, Pablo nunca abolió la esclavitud. Es que Pablo no estaba preocupado por eso. Pablo estaba preocupado cómo ahora, como cristianos, viven la vida, sea la circunstancia que sea, cómo vive el cristiano. Ahora tienen una nueva manera de vivir, ahora muestran la vida de piedad, ahora cómo vive el esclavo que es cristiano. Por eso esta vida, dice ahí, versículo 1 al final, esta vida no debía traer blasfemia al nombre de Dios y a la doctrina. Muy importante. Ahí está la razón fundamental de que los amos incrédulos sean honrados por los esclavos. La blasfemia al nombre de Dios y a la doctrina. La actitud y la conducta, dice acá Pablo, de los creyentes en sus relaciones laborales van a influir cómo perciben los demás a Dios. Y algunos dicen, bueno, es que en realidad yo no sirvo al ojo de los hombres. Pero en realidad tampoco dice la Biblia que tengamos que dejar a un lado nuestro ejemplo y nuestro testimonio de lado. Pablo está preocupado por eso. Las relaciones laborales influyen en cómo las personas perciben a Dios. No, bueno, pero los incrédulos rechazan a Dios de plano y... Sí, pero los incrédulos ven cómo usted vive el Evangelio todos los días.
Todos los días. Por eso dijimos al principio, el Evangelio y la vida cristiana no está separada como en dos vidas. Usted no vive una dualidad, no vive su vida secular y su vida espiritual. La vida espiritual no está reservada para los domingos o para su momento de oración en la mañana y después se olvida de que es cristiano. Usted, por favor, no. ¿Por qué? Porque esto puede blasfemar el nombre de Dios y lo que usted cree, la doctrina. Lo que usted cree es una incoherencia. Esto influye. Los que no son piadosos en estas cosas, en estas áreas de su vida, van a producir en los incrédulos rechazo. Más rechazo del natural que tienen. Más rechazo. Más rechazo. Si usted es un flojo en su trabajo, es un holgazán, es hostil, se anda quejando siempre de todo. Si es un, y algunos me van a entender esta frase, si usted es un insubordinado, es decir, le pone un pero a todo, en cualquier área de su vida, y dice ser cristiano, ¿cuál es la imagen del Evangelio que usted está dando? ¿Se da cuenta? Hay una incoherencia. De hecho, en Tito, son 3 páginas para adelante, de ahí de Timoteo. Tito es otro de los delegados ministeriales que el apóstol Pablo tenía. Le escribe Pablo a Tito en capítulo 2, versículo 9. Parece que en Creta estaba este mismo problema. Lo mismo. Versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que agraden en todo. Que no sean respondones. Me encanta esa palabra, cómo la usan. Que no sean bocones, respondones. Esa gente que no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. Para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es como un sinónimo de que no blasfemen el nombre de Dios y la doctrina. Acá dice que la adornen. Hermosa la palabra que usa, muy poética. Pablo está diciendo, su vida es un adorno delante de los incrédulos. Y muestran el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo muestran? Fíjese incluso la relación de la vida piadosa con el Evangelio. Versículo 11 ahí de Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y acá está la relación, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Acá está la relación de la vida piadosa con el Evangelio. Tremendo. Por eso es bueno preguntarse, ¿es creíble el Evangelio conforme la gente del mundo observa mi vida? ¿Es creíble el Evangelio? ¿De qué manera muestro el Evangelio en mi vida? Diaria. Por eso siempre lo decimos, no es fácil ser cristiano en la iglesia. Es fácil ser cristiano cuando es una actividad entre cristianos. Es muy fácil. Pero ¿cómo muestro en mi vida cotidiana? ¿Cómo reacciono cuando las cosas se ponen difíciles? Cuando las cosas, ¿le ha pasado? En su trabajo, cuando las cosas se ponen ásperas. Peor cuando es con un jefe. Capaz que con un compañero uno, con pares, lo agarraba, ¿viste? Y le decía, mirá las cosas. Pero con un jefe. En el trabajo, pero en cualquier área de la vida. Si usted es creyente y vive con sus padres y sus padres son incrédulos, ¿cómo reacciona cuando las cosas se ponen difíciles? O incluso acá en la iglesia. Si bien somos todos hermanos en Cristo, hay roles. ¿Qué va a hacer cuando se pongan difíciles las cosas? ¿Cómo el Evangelio va a moldear su vida? En toda área de nuestra vida. En definitiva, lo que hacemos es honrar o deshonrar a Cristo y lo que decimos creer. Y ese es el Evangelio que van a leer los demás.
Alguien, no sé qué autor, dijo, somos el quinto evangelio. Son los que leen los demás. Y aquí hay un llamado a una coherencia entre lo que usted cree y lo que vive. Usted no puede ser un cristiano acá y saliendo por esa puerta hacer otra cosa. No es posible. Porque Cristo ha comprado al creyente con su sangre y lo va a glorificar. Entonces, incluso, y esto puede sonar raro, pero usted no tiene agenda propia. Usted ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por usted, si usted es creyente. Usted no tiene agenda propia, no tiene planes propios. Usted es un discípulo de Cristo. O para ser fiel a lo que estamos leyendo, usted es un esclavo de Cristo. Y si el Señor dice algo, lo cumple. Lo que diga en su palabra, lo hace. Versículo 2. Y este es nuestro segundo encabezado. ¿Cómo honramos? Hablamos de los incrédulos. Ahora, ¿cómo honramos a los creyentes? Y acá creo que es la parte más difícil. Acá es la parte más difícil. Porque con los incrédulos tenemos, ¿no? Como compasión. Entendemos que alguien que no es creyente no tiene vida en Cristo y es como que hay cierto nivel de misericordia que uno fácilmente puede expresarle. Cuando a usted un incrédulo quizá lo chicanea, ¿está bien esa palabra? Lo chicanea, es cuando alguien lo molesta con algo, incluso cuando le dicen verdades bíblicas. ¿No le ha pasado en el trabajo? Pero vos sos cristiano y no dice la Biblia que tal cosa. ¿No le tiraron esa? No dice la Biblia que ustedes tienen que amar a todos ¿y cómo es eso? Y lo respetamos, o sea, lo soportamos. Al incrédulo lo soportamos. Cuando nos encuentran en offside o en posición adelantada, para usar un término futbolístico, agachamos la cabeza y pedimos perdón a los incrédulos. Nos resulta más fácil, no sé por qué, pedirle perdón a un incrédulo que a un creyente. ¿Le ha pasado? Confesamos a Dios, buscamos cambiar y seguimos adelante. Pero no es lo mismo con los creyentes. No sé por qué. Y versículo 2, Pablo trata justamente de eso. Los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes. Leímos hace un momento en Efesios 6, ¿no? La exhortación de Pablo cuando le dice a los siervos que deben servir agradando al Señor en todo, y a los amos les dice que deben dejar las amenazas. En la misma iglesia, acá Pablo está escribiendo a la misma iglesia, y es probable que esto que nos dice acá en versículo 2 se refiera al otro extremo, de cuando los amos dejan las amenazas. Entonces estos creyentes que son esclavos se empiezan a aprovechar de esta nueva relación en Cristo. Y pasa entre los creyentes, pasa que bueno, somos hermanos, y empezamos como a alivianar las relaciones. Pero acá dice Pablo, no, por cuanto son creyentes, sírvanles mejor. Algunos incluso confunden, hay un pasaje, se los busco rápido, en Gálatas, la carta a los Gálatas, capítulo 3. 3. Versículo 26 dice que los creyentes ahora son todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27, que todos hemos sido bautizados en Cristo, es decir, hemos sido colocados por el Señor en el cuerpo de Cristo y estamos revestidos de Cristo. Versículo 28 de capítulo 3 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, algunos confunden este pasaje y dicen, bueno, ahí está, no hay esclavo ni libre, somos iguales. Pero acá se habla de una igualdad espiritual. Las definiciones o las distinciones en el mundo permanecen.
Los roles, incluso en el trabajo, deben respetarse. Si usted tiene un jefe, yo no sé, acá creo que ninguno tenemos algún jefe, o es jefe, usted, de otros cristianos. Hay roles y deben respetarse. Si usted alguna vez le toca tener un jefe creyente, cristiano, fiel, usted lo debe respetar porque sigue siendo su jefe, más allá de que sea su hermano. El Señor ha puesto esas distinciones. Si hay alguna autoridad, acá tenemos algunas autoridades de las fuerzas públicas, son autoridad. Usted, no sé, que la policía lo pare, por ejemplo, y de repente el policía que lo para es un hermano, y ¿cómo me va a pedir el documento? ¿Cómo, si sabe quién soy tu hermano en la fe, y somos todos cristianos? No, ese hermano es un hermano en la fe, pero es autoridad en ese rol que el Señor lo ha puesto. Ahí es autoridad, no le puede, pues es mi hermano. Y así en todas las áreas. En todas las áreas. Un creyente no puede subestimar la autoridad de quien está en autoridad sobre su vida. No puede ser así. Porque ambos son cristianos, pero también estarán deshonrando y dando una mala imagen del Evangelio a los demás si hacen eso. ¿Se da cuenta? Si sus jefes son creyentes, son sus hermanos, y entonces, dice acá, sírvale mejor por ser su hermano. Sírvale mejor. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y me encanta la aclaración que hace Pablo acá. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está. Filipenses capítulo 2, versículo 2. Lo leímos hoy. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y acá está la aclaración de Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, como superiores. Colosenses capítulo 3, versículo 22. De nuevo, parece que en todas las iglesias había un tema, ¿no? Con los siervos. Siervos, dice, versículo 22, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis. Está hablando de cuando seamos glorificados, está hablando a futuro. Recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y después le habla a los amos, versículo 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Tremendo. Como hermanos, claro, estamos unidos por la sangre de Cristo. Esa realidad espiritual no se modifica, pero honramos a Cristo en esa relación como hermanos. Pablo entiende que la relación entre hermanos debe ser de respeto, de servicio, de beneficio mutuo. Esa es la relación. El esclavo sirve mejor ahora que es cristiano. Y por eso manifestar la piedad es el estilo de vida con la meta de honrar a Dios. Honrar a Dios, esa es la meta. Glorificar a Dios y glorificar lo que creemos de Dios. Por eso habla de la doctrina también. Son principios, ¿no? Para nosotros hoy. Son cosas muy claras. Escuche cómo describe Pablo a estos cristianos. Dice que son creyentes y amados. Precioso. Creyentes y amados. Son creyentes porque creen en Dios, porque creen en el Evangelio, porque creen en su palabra, pero sobre todas las cosas son amados por Dios por medio de Jesucristo. Entonces sírvanles mejor. Sírvanles mejor porque son creyentes. Y como creyentes reconocemos y no olvidamos lo que éramos antes. No olvidamos y cómo hemos sido amados por Dios al darnos a Cristo. Esos son los creyentes. Para perdón de pecados, para una nueva vida
que refleja esa realidad. Por eso en la relación con los demás, sea cual sea la relación, piensa en cualquier relación con los demás, no me puedo olvidar de estas verdades. No me puedo olvidar del Evangelio. El mandato acá es, y es un imperativo, no los tengan en menos por ser hermanos. No los tengan en menos. O sea, no se aprovechen de su hermano porque es su hermano, porque es un cristiano. No se aprovechen de eso. No se aprovechen, no jueguen con eso. No abusen de la paciencia del hermano. El hermano le va a tener paciencia, porque así es el carácter de Cristo, es paciente. Así es el amor de Cristo, es paciente. No, pero no abuse de esa paciencia, de esa compasión. No abuse del amor de sus hermanos, porque eso no es el carácter de un cristiano. El vínculo real que tenemos en Cristo, mi hermano, eleva nuestras relaciones. Eleva las relaciones que tenemos. No al revés, no la degrada. Por eso dice, no los tengan en menos por ser hermanos. Claro, si alguien se dice ser cristiano, pero tiene este patrón de aprovechamiento de otros, de abusar de esas relaciones. No, bueno, pues sos mi hermano. Y si su vida se caracteriza por eso, bueno, déjeme decirle que posiblemente no sea un creyente. Lamentablemente. Porque no hay que usar la igualdad en Cristo como excusa para rebajar las responsabilidades que yo tengo con los otros. No podemos excusarnos. No, bueno, sos mi hermano. No es una excusa. Yo tengo un compromiso con mi hermano tiene un compromiso conmigo, y entonces en Cristo las relaciones han cambiado. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que constantemente reclaman atención sobre sus vidas, pero nunca dan? Nunca dan a los demás. Bueno, ahí me prende una luz roja. Digo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando esa persona que reclama, que no me hacen esto, aquello, lo otro, pero nunca dan? Bueno, se está poniendo en una zona peligrosa, diría yo. Sírvanles mejor, por cuanto son creyentes. Entonces el Evangelio, mi hermano, reviste de importancia a la persona. ¿Se da cuenta? Reviste de importancia a mi hermano, por cuanto son creyentes. La causa del Evangelio no tiene que ser dañada por mi conducta. No puede ser dañada de ninguna manera. Acá la relación familiar única que Cristo ha logrado con su sacrificio es de un valor que muchas veces no apreciamos. Muchas veces no apreciamos. Tiene valor. Pablo en Romanos, capítulo 8, dice lo siguiente. Capítulo 8, versículo 28, es un versículo conocido. Sabemos que a los que aman a Dios, es decir, los creyentes, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de salvarnos, hacernos como Cristo. Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está la relación familiar, muchos hermanos. Primera Tesalonicenses, no lo busque. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, y acá está la verdad teológica que podríamos decir, porque conocemos hermanos amados de Dios, la familiaridad, conocemos vuestra elección, Dios los ha elegido para salvación. Y esto lo conocemos y somos hermanos. Ahora estos cristianos son creyentes, estos esclavos, pero sobre todo son amados por Dios, y Dios es celoso de su pueblo. Dios cuida a su pueblo. El que dice que ama a Dios y que de hecho es amado por Dios en Cristo, va a cumplir necesariamente este punto de que van a amar a los que han sido engendrados por Dios, que nacieron de nuevo, que fueron salvados por el Señor Jesucristo. Lo van a hacer, los van a amar.
Filemón, que es la carta que Pablo le escribe a un dueño de esclavos. Está antes de Hebreos. Es difícil de encontrar porque es chiquitita la carta. Filemón, en versículo 15, ya le ha hablado de Onésimo, el esclavo que se había escapado. Y le dice, porque quizá para esto se apartó de ti, por algún tiempo. Está hablando de la providencia de Dios, quizá se apartó de ti por algún tiempo para esto, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, Onésimo va a seguir posiblemente siendo tu esclavo, pero para esto quizá el Señor obró para que lo recibieses para siempre. Y cuando estudiamos Filemón lo vimos a eso. Esa palabra para siempre habla de eternidad. No habla solamente para siempre, que lo vas a tener para siempre en tu casa, sino que lo vas a tener para siempre como un hermano en Cristo. Entonces por eso tiene valor. Onésimo tiene un valor tremendo. Mi hermano, por cuanto son creyentes, claro, tengo que servirle mejor. Ahora Pablo también, frente a esta realidad de lo que Cristo ha hecho en favor de pecadores, cambia un concepto, el concepto del trabajo, porque dice se benefician de su buen servicio. Y acá el término usado para beneficio normalmente se usaba en referencia a alguien que en autoridad tenía un subordinado debajo de él. Pero Pablo da vuelta a esta idea. Fíjese, como dice ahí en versículo 2, sobre el final. Son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. ¿Quién es el que hace el buen servicio? El esclavo. ¿Quién se beneficia? El amo. ¿Quién es el beneficiario entonces? El esclavo. Dio vuelta a la autoridad. Dio vuelta a la autoridad. Ahora el esclavo es el que beneficia al amo. Eso es lo que hace Cristo, ¿lo ve? Eso es lo que ha hecho Cristo. Cambia el corazón del pecador, cambia las relaciones. Un cristiano ahora es una bendición para otros. En sentido bíblico, el que sirve es mayor en muchos aspectos. Los cristianos benefician con sus tareas a los que están sobre ellos. Y esa es la autoridad espiritual, de ser un buen servidor de Cristo, seguidor de Cristo. Lucas capítulo 22, y ya vamos finalizando. Lucas 22, versículo 24, dice: hubo también entre ellos, entre los discípulos, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Tremendo, esta parte es melodramática, es risueña incluso. Pero Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ahí está, ellos son los beneficiarios. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo, Jesús, dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Jesús es el mayor. Jesús es el mayor. El trabajo hecho para Cristo entonces trasciende, ¿se da cuenta? Estructuras sociales, mira hacia el futuro, mira hacia la venida de Cristo y cambia todo. La esperanza de la venida de Cristo es entonces el motor para cómo vivo mi vida como creyente, como cristiano. ¿Qué es un cristiano? Lo dijimos al principio, es un discípulo de Cristo, un discípulo incondicional. Pase lo que pase, usted está mirando la venida de Cristo, está mirando más allá de sus 8 horas o 9 o 10 horas de trabajo, está mirando más allá, está mirando más allá de las cosas malas que nos pasan en las tareas laborales, está mirando más allá, está mirando incluso más allá de si su sueldo le va a alcanzar o no para sustentar a su familia.
porque está mirando a Cristo y está mirando más allá. No está mirando tan acá. Hay una realidad futura que nos mueve y por eso servimos a Cristo. No nos mueve nada más. Eso es lo que mueve al creyente. Servir a Cristo. Hasta el final. Hasta el final. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Servimos a Cristo. Colosenses, capítulo 2. Perdón, les dije que ya terminábamos. Siempre. Bueno. Versículo 22. Bueno, ya lo hemos leído. No lo vamos a leer de nuevo, pero quería recalcar versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis. Y ahí está hablando de esta mirada hacia el futuro. El trabajo, su trabajo, sea lo que sea, y dijimos la definición de trabajo al principio, no es el empleo remunerado, es cualquier cosa que usted pueda hacer en su vida cotidiana. Eso que hace en su vida cotidiana es el púlpito que cada creyente tiene para predicar con fidelidad diariamente a los incrédulos, pero también servir a sus hermanos. Ese es el ministerio. ¿Qué actividades, cómo esas actividades reflejan el Evangelio? Cada día, en esos detalles, en esos tratos, con incrédulos, con creyentes, ahí estoy sirviendo a Cristo. Ahí estoy sirviendo a Cristo. Todo lo que hacemos en esta vida es un reflejo de cómo estoy siendo un discípulo de Cristo. Por eso, de esa manera nos convertimos. No me tengo que ir a África para convertirme en un misionero. Sabía, ¿no? Parece algo trillado, pero no necesito irme lejos para ser un misionero. Acá soy un misionero. Acá soy un embajador, como decía Pablo, un embajador en cadenas, encadenado a Cristo. Acá somos, como dice Pablo en 2 Corintios 5, somos ministros de reconciliación y le rogamos al mundo, reconcíliense con Dios. Eso no necesita irse tan lejos. Usted no necesita irse, no sé, piense el lugar que quiera. Acá. Todo lo que hacemos, lo hacemos acá. Pero todo lo que hacemos en esta vida cotidiana, sepa que va a pasar. Va a pasar. Todo lo que usted es, todos sus logros, todos sus títulos, todos sus ahorros, todas sus seguridades, toda su reputación, todos los años invertidos en su profesión, todo lo que ha hecho en su casa, ha construido una casa, bien, pero todo va a pasar. Y lo que va a permanecer es la palabra de Dios y el Evangelio. Eso es lo que va a quedar. Y eso es lo que predicamos. Por eso vivamos el Evangelio. Porque el Evangelio, no su buena reputación, sus títulos, eso no salva al pecador. Al pecador lo salva el Evangelio. Y eso es lo que predicamos. Con nuestros labios, obviamente, tenemos que explicarle el Evangelio a los demás. Pero hay un gran aval cuando nuestra vida está en coherencia con ese Evangelio. Los empleados, los que tienen autoridad sobre sus vidas, entonces deben considerarse primeramente siervos de Cristo. Bueno, los patrones, los empleados, todos, en definitiva, todos van a ser juzgados por el Señor, ¿no? Por sus obras. Como decía en Colosenses, a Cristo el Señor servís. Y Gálatas 3:28, que antes dijimos, no lo confundamos en cuanto a las igualdades, pero sí nos da la convicción de que no hay diferencias espirituales entre los hermanos. No hay diferencias espirituales. Y acá la verdadera servidumbre, fíjese, está centrada en Cristo. Está centrada en Cristo, que en definitiva Cristo es el mayor ejemplo de servidumbre. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. Juan, cuando habla de Jesús, es realmente tremendo
hay frases que usa Juan para hablar de Jesús y para hablar de su ministerio. Y versículo 3 dice, sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Jesús sabía eso. Y que había salido de Dios. Y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado, está hablando de su relación con Dios, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados, 3 veces felices seréis si las hiciereis. Ni aun un esclavo lavaba los pies. Los esclavos no lavaban los pies. Era alguien más abajo que el esclavo. Era alguien que ni siquiera, no hay registro en la Biblia de cómo se les llamaba a esas personas, porque no hay ni nombre de esas personas que lavaban los pies de los viajantes que caminaban y venían con los pies sucios. Cristo tomó esa posición, más abajo que un esclavo. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. ¿Para quién trabaja usted? ¿Para quién trabaja? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué trabaja? No le estoy diciendo, por favor, que renuncie. No estamos hablando de eso. Pero sepa que el discípulo es un discípulo todos los días. Y usted sirve a Cristo. Y por amor a Cristo va a trabajar bien, como un buen creyente. No va a trabajar para autogratificarse. No va a ser ese el fin. No va a trabajar para tener lo mejor en todo y ser arrastrado por el consumismo de este mundo, por el consumismo de los incrédulos. Pregúntese, ¿está siempre enojado y su conducta laboral es siempre negativa? Lo dijimos antes, posiblemente si su patrón de vida permanente es así, posiblemente no sea creyente. Posiblemente usted necesite rendirse ante el siervo de Jehová, como dice Isaías 53, ¿no? Que Él derramó su vida hasta la muerte. Servir es mejor que ser servido, mi hermano. Servir es mejor, es un grado más noble. Servir es mejor que ser servido. ¿Usted lo cree eso? ¿Lo entiende? Porque toda conducta del cristiano que honra a Dios surge de esta verdad teológica. Servir es mejor que ser servido. La ignorancia de esto obviamente tiene una sola respuesta. Si usted es un cristiano y un discípulo de Cristo, mi hermano, tiene que leer la Biblia. Ahí está el punto, ¿no? Conozca por medio de la palabra de Dios qué exige Dios de los cristianos. Porque Dios exige cosas de los cristianos. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Señor y nosotros sus siervos. Él es el Señor durante toda la vida. Toda la vida. No los domingos, no un rato en la mañana, en su devocional, no en alguna reunión semanal, no. Dios le ha comprado completamente. Le ha comprado, la vida suya no es suya. Usted no vive para sí mismo. Cristo, el esclavo, el que se hizo esclavo, ha muerto por usted y le ha comprado con su sangre. Y le ha comprado con su sangre. Por eso, hoy leímos en Filipenses, capítulo 2,
Dije que ya estaba terminando, ¿no? Capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Él era Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como nos pasa a nosotros, que nos aferramos de nuestras vidas, de nuestros preciados, no sé, las posiciones, lo que sea. Nos aferramos a cosas de esta vida. No, Él tenía todo para aferrarse y tenía todo el derecho porque era Dios. Y Él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Jesucristo se hizo esclavo por amor a los creyentes. Y así compró a cada cristiano. ¿Para qué? ¿Para que hoy viva su vida y haga la suya? No, déjeme decirle que no. Y si las cosas con el Señor son claras, ¿no? Él lo ha comprado y demanda su vida. Si usted no está dispuesto a rendir su vida al Señor y usted se resguarda ciertas áreas de su vida y no permite que la autoridad de Cristo gobierne sobre su vida, bueno, es muy posible que no sea creyente. Si se mantiene en ese patrón de vida. Porque el cristiano es alguien que sigue a Cristo y que es un discípulo incondicional. Termino con una cita de un libro, otro que recomiendo, Esclavo se llama, de John MacArthur. Precioso ese libro. Y dice este autor, el cristianismo verdadero, escuche, el cristianismo verdadero no es sumar a Jesucristo en mi vida. Más bien, es dedicarme yo mismo por completo a Él, sometiéndome enteramente a su voluntad y procurando agradarlo por encima de todo. Esto demanda la muerte propia y seguir al amo, sin importar el costo. Sin importar el costo. En otras palabras, ser cristiano es ser esclavos de Cristo. Es ser esclavos de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por poder recordar esta realidad de nuestra identidad, Señor. Gracias por la obra de Cristo, por su ejemplo, por su entrega, por su amor, por su poder para salvar al pecador que estaba más hundido en la mugre del pecado y hoy hacerlo un siervo, un esclavo de Él mismo. Gracias por la obra de Cristo. Señor, ayúdanos todos los días a recordar esto. Y por favor, si hay alguien aquí que aún es esclavo del pecado y está en condenación y rechaza a Cristo y está en oscuridad y está muerto espiritualmente, por favor, Señor, ten misericordia de esa vida y dale vida para que pueda ver a Cristo, para que pueda abrazar la cruz, para que pueda abrazar el símbolo ese de mayor humillación que existía en el Imperio Romano, pero que para nosotros los creyentes es símbolo del mayor amor que has tenido por nosotros. Entregar a tu Hijo. Y conforme vamos viendo esta verdad y que vamos a ver ahora en la Cena del Señor, Padre, también estemos conscientes del compromiso que ahora como creyentes tenemos de obedecer a nuestro Señor que nos ha comprado con su sangre. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo con mis hermanos. Señor, ruego que nos cuides el resto de este día, que nos ayudes, por favor, en esta semana, en nuestras tareas cotidianas, en los trabajos que nos toquen hacer, Señor, respetando
a aquellos amos, a aquellos jefes, a aquellas personas que tenemos como autoridad sobre nuestras vidas, para que sepamos honrarlos en todo, Señor, para que tu nombre no sea blasfemado y lo que creemos no sea algo incoherente con nuestras vidas. Señor, pero si tenemos relaciones o autoridades con nuestros hermanos, también cuídanos, por favor, de no ser incoherentes, de cuidarlos y de respetarlos por cuanto son hermanos nuestros. Y la sangre de Cristo nos ha comprado a todos, Señor, para que seamos un pueblo santo, Señor, celoso de buenas obras, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Acompáñanos al resto de este día, te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.